Haremos una aplicación del método de integración por fracciones parciales. El ejercicio dice la integral de exponencial de x sobre la exponencial de 2x más 1 por la exponencial de x menos 1 de x. Aparentemente esta integral no se puede hacer por el método de integración por fracciones parciales, pero si se hace una sustitución adecuada, sí se puede hacer. Veamos. Tenemos z igual a la exponencial de x, derivando de z es igual a la derivada de la exponencial de x, que es la misma exponencial por de x. Ahora hagamos la sustitución. Nos queda la integral de la exponencial de x, que es de z, sobre la exponencial de 2x, que sería z al cuadrado, más 1, por la exponencial de x, que es z menos 1. Y ahora ahí tenemos un cociente de polinomios, una función racional, y podemos aplicar el método de integración por fracciones parciales. Veamos entonces cuáles son las fracciones correspondientes a esta fracción. 1 sobre z al cuadrado más 1 por z menos 1. Esto va a ser igual. Aprovechando de que este polinomio ya está factorizado, entonces acá aparece un factor cuadrático irreducible y un factor lineal. La fracción generada por el factor cuadrático irreducible es de la forma az más b sobre z a la 2 más 1. Es bueno recordar que esta A y B son constantes que tenemos que averiguar. Más la oración que genera el factor lineal es más sencilla y es de la forma c sobre z menos 1. Sumamos estas fracciones, el mínimo común denominador está formado por el producto de estos denominadores. O sea, es z a la 2 más 1 por z menos 1. Dividido entre el primer denominador nos queda z menos 1 multiplicado por este denominador. Entonces a z más b, que multiplica a z menos 1. Dividido en el segundo denominador nos queda z al cuadrado más 1 multiplicado por c. Entonces más c por z a la 2 más 1. Esta fracción es igual a la primera. Vamos a colocarlo acá. 1 sobre z a la 2 más 1 por z menos 1 es igual a z más b por z menos 1 más c que multiplica a z a la 2 más 1.
todo sobre z a la 2 más 1 por z menos 1. Como estos dos denominadores son iguales, se pueden cancelar y solamente nos queda 1 igual a todo este numerador. Vamos a ver esta multiplicación. AZ por Z nos da AZ a la 2. AZ por menos 1 es menos AZ. B por Z es BZ. B por menos 1 es menos B. Más C por Z cuadrado es C por Z cuadrado y C por 1 es C. Ahora agrupemos los términos que tengan Z al cuadrado, que tengan Z y los términos independientes. Nos queda entonces 1 igual. Los que tienen Z al cuadrado son A y C más C, que multiplican a Z a la 2 más los que tienen Z son menos A más B, que multiplican a Z. Y los términos independientes son menos B más C, menos B más C. Ahora recordemos cuando dos polinomios son iguales. Dos polinomios son iguales si los coeficientes de las potencias respectivas son iguales. Quiero decir, el coeficiente de la z cuadrado en este polinomio debe ser igual al coeficiente de la z cuadrado en este polinomio. Lo mismo con la z y lo mismo con el término independiente. Eso quiere decir que a más c, que es el coeficiente de la z a la 2, es igual a 0, porque la z a la 2 en el polinomio de este miembro no aparece. Entonces su coeficiente es 0. Menos a más b también es igual a 0, puesto que en este polinomio no aparece la z. Y menos b más c, que es el término independiente de este polinomio, es igual a 1. Con esas dos ecuaciones podemos eliminar la a y nos quedaría a menos a 0, y acá nos queda c más b o b más c, vamos a colocarlo así, es igual a 0 más 0, que es 0. Esta ecuación la podemos sumar con esta y nos queda b más c igual a 0. La sumamos miembro a miembro. Menos b más b da 0, c más c da 2c y 1 más 0 da 1. Así que la c es igual a 1 medio. Como b más c es igual a 0 y la c vale 1 medio, quiere decir que la b es igual a menos 1 medio. Como la a más c es igual a 0 y la c es igual a 1 medio, quiere decir que la a es igual a menos 1 medio. Entonces tenemos los valores de las tres constantes. Por lo tanto, podemos saber cuáles son las fracciones y cuáles son las integrales. Como la a vale menos 1 medio y la b vale menos 1 medio, acá me queda menos 1 medio z menos 1 medio
sobre z al cuadrado más 1. Factorizando ese menos 1 medio, la integral nos queda menos 1 medio de la integral de z más 1 sobre z a la 2 más 1. Esto por dz. Como la c vale 1 medio, la fracción nos queda 1 medio sobre z menos 1. Y la integral sería más 1 medio por la integral de dz sobre z menos 1. Ya nos quedan entonces dos integrales más sencillas que la original. La primera integral la haremos por sustitución. La segunda es muy sencilla porque es un logaritmo. Entonces hagamos la primera integral, que es la integral de z más 1 sobre z al cuadrado más 1 de z. Podemos descubrir esto en dos integrales. Nos quedaría la integral de z sobre z a la 2 más 1 más la integral de dz sobre z al cuadrado más 1. Esta integral la haremos por sustitución. La integral de z sobre z al cuadrado más 1. Si llamamos u igual a z al cuadrado más 1 derivando de u es igual a la derivada de z al cuadrado, que es 2z. La derivada de 1 es 0 y esto por dz. Despejando a z de z nos queda du sobre 2 igual a z de z. Haciendo la sustitución nos va a quedar z de z, que es de 1 medio, sacamos el 1 medio y nos queda la integral de du sobre ese z al cuadrado más 1, lo hemos llamado u, y esta es una integral sencilla, es un logaritmo, nos queda 1 medio por el logaritmo natural de el absoluto de u más c. Pero hemos dicho que la u es z al cuadrado más 1, entonces esto es igual a 1 medio por el logaritmo natural del absoluto de z al cuadrado más 1 más la constante c. Este es el valor de esta integral. Entonces esto nos va a dar igual a 1 medio por el logaritmo natural. Podemos quitar el valor absoluto porque esto siempre es positivo y colocar solamente z al cuadrado más 1. Y esta integral es la correspondiente a arco tangente, o sea, más arco tangente de z, y esto más la constante c. Entonces,
Veamos entonces cómo nos queda en forma definitiva la integral. Reemplazando, nos va a quedar igual a menos 1/2 por esta primera integral que nos ha dado 1/2 logaritmo natural de z al cuadrado más 1 más arco tangente de z más c. Entonces, menos 1/2 por 1/2, eso nos da menos 1/4 por el logaritmo natural de z a la 2 más 1. Ahora, menos 1/2 por arco tangente nos da menos 1/2 arco tangente de z, y esta integral es más 1/2 logaritmo natural del absoluto de z menos 1, y esto más la constante c. Sabemos entonces que la z inicialmente la llamamos la exponencial de x. Reemplazando, nos queda igual a menos 1/4 logaritmo natural de z a la 2. Sería la exponencial de 2x más 1 menos 1/2 por la arco tangente de la exponencial de x más 1/2 por el logaritmo natural del absoluto de z, que es la exponencial de x menos 1, y esto más la constante c. Esa es la respuesta de nuestra integral.